titulado Jesús y los jóvenes de su tiempo, ¿no? Jesús y los jóvenes de su tiempo. Y vamos a trabajar básicamente dos momentos en que Jesús se relaciona con jóvenes, ¿no? Uno lo vamos a ver en una historia que contó, que es conocida como la parábola del hijo pródigo, donde él tiene como uno de los protagonistas a un joven, y el otro una historia que él vivió, ¿no? Y es su encuentro con el joven rico, ¿okay? Entonces, y de estas dos historias vamos a tratar de aprender principios que nos ayuden a construir un fundamento bíblico, teológico, a lo que debe ser el trabajo con jóvenes. ¿Está bien? Así que vamos a empezar entonces con el primero de esas historias, y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Entonces, abran sus smartphones ahí en Lucas capítulo 15 y vamos a leer del verso 11 en adelante. ¿Okay? Es una historia muy conocida, pero siempre vale la pena releerla. Dice ahí: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿No? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a acercarnos a este texto, ¿ok? Vamos a acercarnos a este texto y vamos a usar para leerlo una, no sé si la palabra teología sea apropiada, pero bueno, una teología de las necesidades humanas, ¿no? Entonces, vamos a leerlo así con ojos de marketero. ¿Ya? El marketing, pues claro, es una de las ciencias que utiliza mucho las necesidades humanas, ¿no? Para poder entonces ubicar bien los productos que desea vender, ¿no? Y vamos a tratar de ubicar en este texto, al menos de arranque, 2 necesidades, y las vamos a llamar así. A una la vamos a llamar la necesidad sentida, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Entonces, vamos a ponerlo: la necesidad sentida. ¿Qué es una necesidad sentida? Una necesidad sentida es una necesidad de la cual una persona es plenamente consciente que la tiene. Yo no necesito demostrarle a esa persona que tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad sentida más vital de los seres humanos? Y es una necesidad que aparece recurrente en la parábola del hijo pródigo. Una necesidad vital: comer, ¿no? Comer. Ya cuando llega aquí a la 1 de la tarde, la hora del almuerzo, ¿no? Yo no voy a tener que decirle a alguno de ustedes: no, oye, te ordeno
No necesito, porque allá la una, ¿no? El cerebro va a mandar la orden para ir a buscar alimento, los jugos gástricos van a llegar al estómago, y cuando no encuentren comida, pues van a hacerte sentir la tremenda necesidad de comer. ¿No? Esa es una necesidad sentida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo no necesito demostrarte que la tienes. Tú eres plenamente consciente. Pero no solo hay necesidades a nivel físico, como comer o sentir frío, necesitar un abrigo. Hay necesidades también a nivel emocional. Por ejemplo, la necesidad de un amigo, de una amiga. ¿No? Aquí viendo algunos muchachos, pero algunos necesitan enamorar, pero ya. Se nota que ya es una necesidad afectiva urgente, ¿no? ¿Ah? Pero son necesidades sentidas a nivel emocional, afectivo. ¿Qué la hace sentida? La persona es plenamente consciente, ¿no? Hay necesidades de orden intelectual. Muchos de ustedes tienen la necesidad, por ejemplo, de venir a este seminario y inscribirse porque saben que necesitan mayor formación. Son plenamente conscientes de que tienen una necesidad que están buscando satisfacer. Hay necesidades de orden existencial, ¿no? Gente que se pregunta de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de la vida. Pero no importa el orden, lo que lo hace sentida es que la persona es plenamente consciente. Yo no necesito demostrarte que tú tienes esa necesidad, tú lo sabes. Tal vez la persona no lo puede expresar en palabras, pero que es consciente, es consciente. ¿Ok? Muy bien. Luego hay otro tipo de necesidad, y a esta la vamos a llamar la necesidad profunda. La necesidad profunda. ¿En qué se diferencia la necesidad profunda de la sentida? En que la necesidad profunda es una necesidad que yo sé que las personas tienen, porque conocemos a Dios, conozco la palabra de Dios, ¿no? Pero las personas no son conscientes que tienen esa necesidad. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿la gente tiene la necesidad de experimentar el amor de Dios? Claro, ¿no? Las personas tienen la necesidad de experimentar el amor de Dios en su vida, pero muchas veces las personas no son conscientes que tienen esa necesidad. ¿La gente necesita el perdón de Dios? Claro que sí, pero la gente muchas veces no es consciente. ¿Okay? Por ejemplo, sale a la calle o en la universidad donde estás y a preguntarle a un amigo que no es cristiano y dile, tú necesitas vida eterna. Tu amigo te va a decir, vida eterna. ¿Y qué es eso? ¿Un nuevo grupo de rock alternativo, vida eterna? ¿Qué es vida eterna? ¿No? Para nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que todos los seres humanos necesitan esa calidad de vida diferente que nace cuando Dios llega a nuestras vidas. Pero las personas no son conscientes. Y cuando la persona experimenta, tiene una necesidad de la cual no es consciente, a esa necesidad la llamamos necesidad profunda. ¿Ok? Ahora, con estas dos categorías, leamos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Todos conocemos la historia del hijo pródigo. O sea, entonces sale de casa. Yo siempre digo que el problema del hijo menor es que se fue de casa antes de tiempo, ¿no? Pero el hijo mayor no estaba en una mejor situación, porque el problema del hijo mayor es que se quedó más de lo que debía. Y en casa no hay que ni salir antes de tiempo, pero tampoco quedarnos más de lo que debe. ¿Okay? Pero bueno, vamos a centrarnos en la historia del hijo menor. Salió de casa, sabemos que pues pidió la parte de los bienes que le correspondía. El padre no quiso retenerlo, aunque no estaba obligado a darle su herencia por adelantado. El padre estaba en su derecho de decirle al hijo menor, espérate que me muera si quieres recibir la parte de tu herencia. Pero si el padre sintió que es la herencia lo único que retenía a ese joven, aquí está. Fíjense que cuando uno compara a los dos hermanos, cada uno era movido por una lógica diferente. El menor encarna aquel que se mueve por una lógica de interés. Él estaba en casa por interés. Pero el mayor tampoco tenía una mejor situación.
porque el mayor estaba motivado por una lógica del deber. Pero ninguno estaba en casa porque amaba a su padre. Ninguno, ¿no? Así que no es que uno es mejor que otro. Cada uno tenía lógicas distintas. Pero bien, sale de su casa, sabemos lo que pasó, leímos la historia. Él allá pues malgasta todo lo que recibió de su padre, ¿no? Yo siempre digo que este joven, uno de los problemas que tuvo es que no supo diferenciar entre gastar y malgastar. Él dice que malgastó, ¿no? Y luego dice desperdició. Él no supo tampoco diferenciar entre lo que es disfrutar y desperdiciar, ¿no? Y en una sociedad de consumo estas cosas se confunden, ¿okay? Ya no sabemos, una cosa es gastar, otra cosa es malgastar, una cosa es disfrutar, otra cosa es desperdiciar, ¿no? Pero bien, y ahí pues al final terminó en una bancarrota total. Fíjense que este joven termina como termina en primer lugar porque tomó malas decisiones. Pero también algo que empeora su situación es que pasó algo que no dependía de él, pero que agravó su situación. Ya su situación era terrible. Dice el texto que vino una gran hambre. Y eso sí no dependía de él. Una crisis económica terrible, pero que terminó empeorando su situación. ¿Okay? Y bueno, ya estando ahí en una terrible situación económica, pues fíjense cómo él aún no toma la decisión de regresar a casa. Dice que va a buscar ahí a un empresario porcino, ¿no? Y comienza a trabajar para él, para un joven judío. Todos sabemos que cuidar cerdos, animales ceremonialmente inmundos, era algo pues humillante y vergonzoso. Pero él prefirió esa vergüenza al orgullo de reconocer su fracaso, ¿no? En esta vida autónoma e independiente a la cual se lanzó. Y miren cómo Jesús hace una crítica mordaz a lo que eran los sistemas económicos imperantes de su tiempo. Porque para este empresario porcino era más importante que sus cerdos coman a que sus trabajadores coman. Y cualquier sistema económico, no importa el nombre que tenga, de izquierda, de derecha, donde los cerdos tengan la prioridad para comer sobre las personas, es un sistema económico demoníaco, ¿no? Totalmente negador de lo que Dios anhela para su creación. Pero bien, se acerca este empresario porcino y fíjense cómo ahí, en el chiquero, queriendo comer la comida de los cerdos y no pudiendo, Lucas de manera magistral comienza a mostrarnos el mundo interior de este joven, ¿no? Y dice, y volviendo en sí, ¿no? Como que antes hubiera estado loco o fuera de sí. Pero ¿qué lo hace volver en sí, según Lucas? ¿Qué lo hace volver a la cordura, ¿no? A la realidad? Como que antes estuvo totalmente enajenado, ¿no? ¿Qué lo hace volver en sí, según Lucas? Si lee con atención, él hace una comparación. Él compara dos situaciones. La situación suya, como hijo, en el chiquero, queriendo comer la comida de los cerdos y ni siquiera pudiendo hacerlo, muriéndose de hambre, con la situación de un jornalero en la casa de su padre. Y un jornalero era el trabajador más insignificante, ¿no? Un jornalero era el que trabajaba por el jornal. Un esclavo tenía una situación de mayor seguridad laboral, si quieren decir, porque el esclavo sabía que al día siguiente iba a haber pan. El jornalero trabajaba por el jornal y no sabía si al día siguiente iba a haber trabajo para él. Así que él piensa en el trabajador más inestable en la casa de su padre, y él se da cuenta que ese jornalero tiene algo que él desea con todas las fuerzas de su corazón en ese momento. Dice, ¿qué tiene el jornalero? Pan. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y cuando él compara su situación con la situación de un jornalero, él toma una decisión. ¿Y cuál es su decisión? Iré a la casa de mi padre y le diré, ¿no? Y miren entonces cómo en el chiquero él planea decir palabra por palabra todo lo que iba a repetir cuando esté frente a su padre, ¿no?
Eso me hace recordar cómo son los adolescentes hoy en día. Yo recuerdo que un día, cuando tenía como 14 años, estaba ahí cortejando a una chica y aproveché que mi padre un día viajó y sin su autorización tomé el auto para ir a recogerla después de la escuela y así sorprenderle y hacerme pues, ¿no? Pero para mi desgracia, ¿no? Cuando la fui a recoger, choqué el auto, ¿no? Y recuerdo cuando, bueno, ya regresé a casa y ya faltaban días para que mi padre llegara. Cada día me aprendí de memoria el discurso que le iba a decir para explicarle por qué su carro estaba chocado, ¿no? Y le dije, no, papá, que pasó una emergencia, yo tuve que salir y esto y lo otro. Oye, pero me lo aprendí de memoria. Y así está. Este joven ahora en el chiquero dice, iré a la casa de mi padre y le diré. Y miren, palabra por palabra, todo lo que iba a decir cuando lo viera. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero, ¿qué lo empuja a él a regresar a casa? ¿Qué había? Dice el hambre. ¿Qué había en la casa de su padre que él deseaba tanto? Pan del padre. Miren que él no regresa por el padre, ni regresa porque extraña al padre, ni regresa porque está preocupado por el padre. Él regresa movido por una lógica de interés. O sea, en la casa de mi padre hay abundancia de, ¿no? Como decimos aquí en Latinoamérica, entonces no era por el chancho, sino por el chicharrón, ¿no? Seguía motivado por una lógica de interés. Y por eso él dice, bueno, está bien, ya no me recibas como hijo, luego de cómo me he comportado, cómo he malgastado, ¿no? Los patrimonios de la familia y la vida que he vivido, y cómo te he deshonrado. Está bien, ya no me recibas como hijo, no lo merezco. Pero al menos recíbeme como un, porque al menos el jornalero tiene. Entonces, bajo el esquema de necesidades sentidas, necesidades profundas, ¿qué tipo de necesidad es la que lo empuja a regresar a casa? ¿La sentida o la profunda? La sentida. Es la necesidad sentida, el hambre, ¿no? Pero claro, él no esperó el recibimiento que iba a tener de su padre, ¿no? Entonces su padre, pues, padre todos los días salía a ver, ¿no? En el horizonte, en el camino, a ver si su hijo regresaba, hasta que uno de esos días lo vio y lo reconoció en la distancia. Y la escena y los detalles que Jesús cuenta son muy lindos, ¿no? Porque él era un anciano de Israel y cuando lo vio en la distancia dice que salió corriendo, ¿no? Ahora, para que un anciano de Israel corra, ellos usaban túnicas. Entonces, para poder correr tenía que levantarse la túnica por encima de la rodilla. Y sabemos que mostrar las rodillas y las pantorrillas para un anciano era muy indigno, pero a él no le importó. Y podemos imaginarnos la escena de ese viejito, ¿no? Con las túnica levantada y corriendo, sí, ¿no? Pero ¿por qué corre al encuentro de su hijo? Sencillo, porque las noticias de la vida que él había llevado allá habían llegado a su aldea, a su comunidad. Recuerden que más adelante el hermano mayor le increpa al padre diciéndole: tu hijo ha malgastado su dinero con rameras y prostitutas, ¿no? O sea, había un sistema de correo increíble, aunque no había ni chat, ni Facebook, pero las cosas corrían. Y este joven no había solo defraudado a su padre, sino había deshonrado a toda su comunidad, ¿no? Y en aquel tiempo había una ley que era la del goel, la del vendedor de la familia, ¿no? Y cualquier persona de la aldea, si lo encontraba, lo podía matar, ¿ok? Para de esa manera, ¿no? el quitar el deshonor y la vergüenza que este joven había traído a su casa y a su aldea. Y entonces lo que mueve al padre a correr es que él quiere encontrarlo primero antes que lo encuentre otro, ¿no? Y termine matándolo. Por eso luego el padre también hace la gran fiesta e invita a toda la aldea, ¿no? Para que la aldea también lo perdone como el padre lo ha perdonado y la aldea lo vuelva a recibir como el padre lo ha
recibir, ¿no? Pero bien, el padre sale corriendo y el hijo tiene un recibimiento que nunca esperó, ¿no? Dice el texto que una vez ahí el padre lo abraza. Y fíjense cómo en los brazos de su padre, él va a decir lo que planeó decir cuando estaba en el chiquero. ¿Y qué dice esta vez? Miren, palabra por palabra, ¿no? Pero ahora está en los brazos de su padre, ya no está en el chiquero. Ahora está en los brazos de su padre y comienza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay algo que él planeó decir cuando estaba en el chiquero con los cerdos, que ya no dijo cuando estaba en los brazos de su padre. ¿Qué cosa? Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no lo dijo. Y yo creo que la clave interpretativa de la parábola está ahí, en algo que él planeó decir y que finalmente ya no lo dijo. Y la pregunta es: ¿y por qué ya no lo dijo? ¿Por qué ya no le dijo a su padre: hazme como uno de tus jornaleros? Porque sabía que ya lo había perdonado, no se para salir corriendo. Ok. Puede ser ya por el recibimiento que tuvo, ¿no? Pero yo creo que en los brazos de su padre, él descubre que tenía una necesidad mucho más grande que la del pan del padre. Algo que siempre lo tuvo, pero nunca lo valoró hasta que lo perdió y lo volvió a encontrar. ¿Qué? El amor de su padre. El amor de su padre. Por eso ya no dice: hazme como uno de tus jornaleros, porque ya no está interesado en lo que los jornaleros tenían y él quería, que era ¿qué? El pan. Al decir, o sea, cuando él dice, no, deja de decir hazme como uno de tus jornaleros, lo que creo que nos está comunicando es: mira, el pan del jornalero ya no me interesa, porque en tus brazos he descubierto una necesidad mucho más grande que la del pan, el amor de mi padre, ¿no? Entonces, usando el marco que hemos aprendido, ¿okay? ¿Qué lo empuja a él a regresar a casa? La necesidad sentida. Pero en los brazos de su padre descubre ¿qué? La necesidad profunda, el amor de su padre. ¿Está bien? Entonces, yo creo que esta parábola nos plantea una linda propuesta de lo que debe ser el ministerio juvenil. Miren que cuando uno ve las prácticas de misión que incorporan necesidades sentidas y necesidades profundas, nosotros podríamos ver que hay dos prácticas. La primera es la práctica, por ejemplo, de lo que entiende por misión o entiende por evangelización la Iglesia Católica. La Iglesia Católica básicamente entiende lo que es evangelizar. Es esto: básicamente atender las necesidades sentidas de su comunidad. Entonces tú vas a una parroquia católica en una zona marginal y puedes encontrar una guardería infantil, puedes encontrar una biblioteca, ¿no?, popular, puedes encontrar un consultorio jurídico gratuito, puedes encontrar muchas cosas que son parte de las necesidades sentidas que tiene el lugar donde la parroquia está inserta, ¿ok? Tiene un consultorio médico y está bien, pero mayormente ellos entienden que atender las necesidades sentidas es evangelizar. En cambio, los que venimos de una tradición evangélica, mayormente decimos necesidades sentidas. Eso tiene que ver con el cuerpo, se va a quemar en el infierno, eso no importa para nada, ¿no? Entonces nosotros decimos: vamos directo a la necesidad profunda, la salvación de su alma. Y normalmente nuestros modelos de evangelización, de servicio y de misión, lo que hacemos básicamente es saltamos las necesidades sentidas y tratamos de llegar directo a la necesidad profunda de las personas. ¿Ok?
Ahora, yo particularmente pienso que ni lo uno ni lo otro reflejan lo que era habitualmente la práctica de Jesús. Lo que yo encuentro en Jesús es que Jesús normalmente partía de las necesidades sentidas de las personas. Las reconocía como un aspecto importante y valioso de la vida, pero no se quedaba ahí. Jesús respondía a las necesidades sentidas de la gente, las atravesaba, pero siempre llegaba a la necesidad profunda, ¿no? A la necesidad profunda. Si ustedes vean mucho, por ejemplo, Jesús y Zaqueo, Jesús y los 10 leprosos, y se van a dar cuenta cómo en muchas facetas Jesús incorpora la necesidad sentida de la persona, pero no se queda atrapado o absorbido por ellas. Las responde de una u otra manera, pero las atraviesa y llega a las necesidades más profundas de las personas.